Economista, buenas noches, Jano. ¿Qué tal? Buenas noches, Antonio. De todo lo que has leído y visto sobre lo que el gobierno propone para reformar el sistema de pensiones, ¿qué te gusta y qué te chirría? Bueno, hay dos cosas. Por un lado está la parte de bonificar a todas aquellas personas que quieran trabajar más tiempo de la edad de jubilación establecida, lo cual es positivo. Pues bueno, esta misma encuesta ha sido un ejemplo muy claro, ¿no? Unas personas dicen que sí, que no les hubiese importado seguir trabajando, otras que no. Eso ya es una decisión personal, pero que se dé la oportunidad y que aquella persona que quiera continuar trabajando y físicamente está bien, pueda realizarlo. A mí eso me parece que es acertado. Ahora bien, lo que estamos viendo son parches. Son parches a un sistema de pensiones que desgraciadamente no es viable en España, que es un sistema que se planteó para un momento en el cual la esperanza de vida no es la actual, por suerte vivimos mucho más de lo que vivíamos antaño, y además que tenemos unas tasas de paro que hacen que sea inviable el sistema de reparto que está actualmente establecido. Lo que pasa es que el gobierno no quiere reformar como debería reformarlo. Ya podríamos ir a un sistema mixto, que sería también un parche, pero más a medio plazo, pero a largo plazo lo único que hay es un sistema de capitalización. El problema es que esto, Antonio, sabemos que juega la baza electoral y son 9 millones de personas que reciben una pensión y evidentemente no quieren verse perjudicados cuando haya unas elecciones. Pero esta reforma la va a tener que tomar alguien antes o después. Claro, porque vamos a ver, hay que preguntarse y plantearse lo que muchas de esas personas respondían sobre las dudas de cobrar, si va a haber dinero para todos, si vamos a comprar una pensión, etcétera, etcétera. Para que esto sea sostenible, ¿qué habría que hacer ya? En función de las circunstancias actuales. Ten en cuenta que efectivamente son 5 millones de personas que están subsidiadas con el paro, 9 millones de pensionistas, hay, en fin, no todos los trabajadores necesarios para poder mantener el sistema que estén ahora mismo activos, eso está claro. Bueno, para empezar nosotros tendríamos que tener pleno empleo. Pleno empleo, que es cuando tienes una tasa de paro inferior al 5%. Se considera que esa gente que no está trabajando en ese momento, en realidad lo que está es buscando otro empleo. Por eso se denomina pleno empleo. En España no hemos tenido nunca democracia. ¿Vale? Nunca lo hemos tenido. La tasa de paro más baja que hemos tenido en democracia ha sido del 7,5% en esa época gloriosa, entre comillas, que vivimos previa a la crisis financiera. Entonces, bueno, la realidad lo que nos demuestra es primero que el sistema de pensiones de reparto está diseñado, pero para cuando nosotros no vivíamos tanto como vivimos ahora. Entonces, aún así, si quisiésemos mantenerlo un tiempo más, podríamos hacerlo si tuviésemos pleno empleo, porque el sistema tal y como está diseñado ahora mismo es que los que trabajan pagan las pensiones de los que ya se han jubilado. Pero evidentemente con una tasa de desempleo del 16% y un 40% de desempleo juvenil, lideramos las tasas de desempleo de toda la Unión Europea, lo cual es terrible, hemos superado a Grecia recientemente, pues es inviable. Entonces esto, aunque quisiésemos estirarlo, podríamos estirarlo un poco más, sería teniendo unas tasas de empleo que no hemos tenido nunca en la democracia española. Claro, Jano, no te retires porque también las pensiones han hecho su aparición en el contexto de la campaña electoral de Madrid. Susana, cuéntanos. Pues sí, ha sido el candidato del PSOE a esas elecciones a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, y bueno, ha amanecido este lunes con una propuesta de lo que él llama su programa de gobierno y tiene que ver con las pensiones. Vamos a escucharle. Y si soy elegido presidente, aprobaremos un complemento extraordinario de 400 euros anuales para todos los madrileños con pensiones no contributivas. ¿Qué opinas de esto, Jano? Empezamos a hacer el portfolio de las rebajas y del dinero por aquí y por allá, como estamos en campaña, y dice, todo vale, el papel lo aguanta todo. Luego la realidad, ¿cuál es? Efectivamente, Antonio. La realidad es que no tenemos dinero ni para pagar las pensiones actuales como para encima dar pagas extra. Bueno, esto lo has dicho, estamos en campaña, todo vale, el papel lo resiste todo, pero la realidad no es esa. La realidad es que tenemos que ser conscientes, y aquí lo hemos abordado muchas veces en este programa, que hemos aprobado unos presupuestos generales del Estado que tenían una tasa de crecimiento del 9,8%. Y decíamos, oiga, que esto es inviable, lo hemos cansado de repetirlo en este programa. Salía Sánchez hace, 10 días diciendo que la tasa de crecimiento va a ser del 6,5. Es decir, todavía vamos a tener menos dinero del que ya tenemos. Entonces, a partir de ahí, ponernos a decir que vamos a dar pagas, bueno, parece un disparate, pero campaña electoral y todo vale, pero desde luego no es la solución, vamos. ¿Sabes lo que pasa, Jano? Perdón, Sí, que yo por lo menos tengo la sensación de llevar muchos años insistiendo en que el sistema no se sostiene, en que el sistema hace aguas, en que, bueno, que ahora viene un pacto de Toledo y lo va a resolver y nunca se resuelve nada y nunca llegan a ningún acuerdo. Y viene una elección y luego vienen otras elecciones y vienen otras elecciones y todo se orilla y se va dejando ahí en una esquinita, debajo de una alfombra, a ver si viene alguien
y efectivamente nos saca del atolladero, ¿no? Y al final, bueno, pues lo que se van haciendo es haciendo promesas. Venga, ahora vamos a retrasar un poquito más la edad de jubilación, que al final es lo último que hicimos fue eso, efectivamente, retrasar la edad de jubilación, cuando la realidad nos lleva a otro camino. La realidad es que luego no se produce ese retraso en la edad de jubilación, y la realidad nos dice que hay sectores en los que efectivamente te puedes jubilar más tarde, el académico, por ejemplo, es uno de ellos, pero hay otros muchos en los que no se puede uno jubilar más tarde porque el cuerpo no lo resiste. Y hay sectores en los que la formación puede ir avanzando y puedes adaptarte a nuevas tecnologías, a nuevos trabajos, a nuevos empleos, y hay otros en los que te quedas atrás. Entonces, al final, la solución es tan complicada que llegue un partido y tome las medidas impopulares que de verdad hay que tomar, que no lo veo ni siquiera factible ya. Llegado este momento ya no lo veo factible, Jano. A ver, totalmente. Esa es la cuestión. Es por qué no hacen la reforma que todos los partidos políticos y los distintos gobiernos que hemos tenido en los últimos años sabían de este problema. Porque, como bien decía, es una medida impopular y evidentemente nadie quiere pagar el coste electoral que eso supone. Son reformas que no se ven reflejadas en 4 años. Y cuando hay un presidente, me da igual lo que sea, evidentemente dice, dentro de 4 años quiero revalidar y quiero seguir en Moncloa. Entonces, ¿quién va a ser el guapo que va a hacer una reforma que es positiva para el país, pero sus resultados no se ven reflejados en 4 años? ¿Quién va a venir a hacer esto? La Unión Europea. De hecho, ya estaba desde hace años esta imposición por parte de Bruselas de reformar el sistema de pensiones español. No es algo nuevo. No es algo nuevo, ya lo escuchamos también en el año 2015, en el año 2016. Ahora, evidentemente, va a ser muchísimo peor porque lo que hacemos es ir poniendo parches, como retrasar la edad de jubilación, etcétera, etcétera. Pero es que, de facto, tenemos que aceptar que este sistema, que estaba muy bien en su momento, es completamente inviable. Y solamente la imposición, en este caso la Unión Europea, que es la que nos va a prestar el dinero y también la que está utilizando el paraguas del Banco Central Europeo para que nosotros nos podamos endeudar con bajos tipos de interés, son los que mandan. Es una de las ventajas de estar dentro de la Unión Europea, que esas medidas impopulares pues se las va a comer el gobierno de turno, en este caso el Partido Socialista. Yo quiero decir algo. Discrepa Naranjo. Jano, a ver qué nos dice. Pero discrepo, y además tanto Jano como Fátima me van a acabar dando la razón cuando termine la intervención, sin la menor duda. Vamos a verlo. No, si es que es muy fácil de entender, creo que estamos comprando siempre de antemano que la única manera de contener el gasto público en España es empezar por los sectores, por decirlo de alguna manera, a los que más debemos. Siempre lo compramos y le damos a los gobiernos, por tanto, la posibilidad de que comiencen los ajustes sin ajustarse ellos. Entonces, sé que el sistema de pensiones, tal y como está concebido, nacía de la idea de que fuera un complemento, no un sueldo, y además durante unos pocos años de vida, porque la gente se moría antes. Y que desde ese punto de vista no es económicamente sostenible tener la mayor tasa de reposición de Europa. Es decir, España tiene la pensión que más se parece al sueldo previo. Es en torno al 80%. Por ahí, ¿no? Y el de Europa es el 59%. Lo consideran un complemento, no lo consideran un salario. Pero, y aquí es donde digo que me van a dar la razón, hagamos esa cuenta cuando veamos, primero, que la administración pública se ahorra en sí misma la cantidad de miles de millones que tira. Porque yo me niego a decirle a los pensionistas que nos están viendo, que además han sido y son claves en superar la crisis, que con su pensión hacen milagros y mantienen incluso familias, que su pensión tiene que ser ahora ajustada y para que la nuestra sobreviva, mientras yo veo en este país que, según economistas que Jano conoce y habrá hecho un cálculo similar, estoy pensando en el que está con nosotros en Herrera en COPE, Gay de Liébana, cifra en 42.000 millones de euros el sobrecoste superfluo de la industria política. Entonces yo no le voy a decir nunca más a un pensionista en este país que tiene que recortar, ¿no? Que tiene que recortarse su pensión mientras vea que hay 13 televisiones autonómicas, 200 observatorios del clima para el mismo clima, que es que no estamos en 3 planetas distintos. Entonces creo que no debemos comprarle al gobierno una cosa que en el fondo está deseando, y es que le ayudemos a hacer una reforma del sistema de pensiones sin ajustar absolutamente nada. Cuando no haya 17 defensores del pueblo, cuando no haya 27 televisiones autonómicas, cuando en mi pueblo el sueldo que menos cobra un concejal, todos liberados en Alcalá de Henares, 27 concejales cobrando el que menos 53.000 euros, le voy a decir yo
a un pensionista, a mi madre que se reduzca la pensión, mientras el concejalillo de pueblo se lo está llevando muerto, no me da la gana. Claro, estamos de acuerdo en eso, ¿no? A ver, estoy de acuerdo, en parte, claro que no va a estar de acuerdo en esa exposición de Antonio. Con eso, Jano, hombre, 42.000 millones de pero hay que modificar el sistema, si es que no se va a sostener ni con 40.000 ni con 45.000. De acuerdo, pero hagamos primero eso para pedirle el esfuerzo a la gente de que lo haga. Las pensiones son 10.000 millones. Dejar que Jano... 10.000 millones de euros al mes. Esos son las pensiones. A ver, Jano. El 25% del PIB son sueldos públicos y pensiones. De acuerdo, hay que reformarlo. Que te han cortado el micrófono para que opine Jano, que si no, no paras. A ver, venga, Jano. Estoy de acuerdo con Antonio con su exposición y me parece que es razonable y oye, yo ojalá se haga, yo soy partidario de eso. Luego mi querido y estimado Guede Liviana suma 43.000 millones de gasto superfluo, sí, eso es discutible. Se ha ido un poquito por arriba, sí. No. Sí, eso es discutible. Pero bueno, el caso, los datos, ¿no? ¿Cuál es la cifra que tenemos? Las cifras que tenemos que actualmente las pensiones en España son 140.000 millones de euros. 140.000, ¿eh? Y muchas veces, y a mí es un ejemplo que me gusta mucho, por ejemplo, los ministerios. Yo creo que, Antonio, tú y yo estaremos de acuerdo con que el Ministerio de Igualdad, si lo suprimiésemos, no pasaría absolutamente nada en España. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Sí, pero son 450 millones. Un día. Pagar las pensiones un día. Vale. Si empezamos a seguir sumando todo ese gasto, que es verdad que podríamos quitarnos, que yo soy partidario de ello, totalmente de acuerdo contigo, no solucionas el problema de fondo. Y es que en torno al 30-35% del gasto público son las pensiones. ¿Sí? Esa es la gran partida. Luego vendría sanidad, vendrá educación, pero, por ejemplo, mucha gente no lo sabe. En educación prácticamente invertimos lo mismo que en pagar los intereses de la deuda pública, que también muchas veces la deuda pública, y ahora lo estamos escuchando, mucha gente que dice, ay, no pasa nada, nos endeudamos y ya lo pagaremos. Hombre, ya lo pagaremos, usted paga todos los años el 9% de su gasto público, que es lo mismo que usted invierte en educación, en pagar los intereses de la deuda pública. Entonces sí, estoy de acuerdo contigo con tu exposición, yo voy también, y soy partidario, evidentemente, de que se hagan esos ajustes, pero no solucionas el problema de fondo. Claro. Cosa, Jano, muy rápido. Si es una, Antonio, cuestión de autoridad moral. Para tú pedirle sacrificios a la gente, tienes que dar ejemplo. Por supuesto, ya sé que no salen las cuentas. Pero luego hay que seguir avanzando. No, es que no, al final se eso, avanzando ellos, tenemos que seguir nosotros. Ellos siguen igual. Hombre, que se han subido los sueldos en la administración pública un 2,9% este año. Que yo no le digo a un abuelo que le recorte la pensión, que no me da la gana. Va a estar más de acuerdo cuando oiga lo que nos va a contar Susana sobre una pensión extraordinaria. Jano García, gracias y buenas noches. Adiós, Jano. Nos vemos.